Retiro total de las tropas de Estados Unidos en Afganistán. ¿Qué está pasando en Kabul en estos momentos? ¿Cuál es la realidad? Con esta información está Gabriel Michi. Gabriel, ¿qué está pasando ahora? Bueno, exactamente, ya está todo Afganistán, salvo una provincia, pero ya el aeropuerto de Kabul en manos del régimen talibán. Finalmente, ayer Estados Unidos sacó a los últimos soldados que quedaban en territorio del aeropuerto de Kabul y de esa manera se acabó esta ocupación, esta invasión de Estados Unidos y sus aliados que duró 20 años, una guerra que es la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos y nuevamente sale derrotada la principal potencia del mundo en su intento de imponer un sistema más occidentalizado, si se quiere. Lo que estamos viendo son las imágenes ya del régimen talibán tomando control. Y este hombre que vemos allí es el último soldado norteamericano que abandona el aeropuerto de Kabul. Dato, te digo, esta foto va a ser una foto histórica y es un general de la División 82 de Autotransporte que fue clave cuando ocurrió el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Fue esta brigada la que intervino. Mirá. Bueno, son los últimos en irse justamente desde Afganistán. Se llama Chris Donahue, el teniente general que se acaba de ir, y este hombre fue la última imagen que deja Estados Unidos allí en territorio de Kabul. ¿Qué pasó? Se van los norteamericanos, se van un rato antes incluso, un día antes del 31, que era el día de hoy, el día D. Se van en el día de ayer. ¿Por qué? Porque querían evitar que hubiese algún ataque el último día. Entonces adelantan esto, se van del lugar y bueno, y ahora, pocas horas después, se escuchan los disparos de festejo de los talibanes y toman control los talibanes del aeropuerto. Lo que estamos viendo son la llegada de los últimos soldados muertos norteamericanos por parte del ataque del ISIS. ¿Se acuerdan? El jueves pasado que murieron 180 personas, entre ellos 13 soldados norteamericanos. En total han muerto alrededor de 2.600 soldados norteamericanos en la invasión de estos 20 años. Recordemos que esta invasión fue decidida por Estados Unidos y sus aliados después de los ataques a las Torres Gemelas, donde murieron alrededor de 3.000 personas, y a partir de ahí empieza esta guerra donde se calcula que murieron entre 150.000 y 200.000 personas. De esos, 60.000 eran civiles, que nada tuvieron que ver ni con un bando ni con el otro. Y encima se retira a Estados Unidos y lo que hace es permitir que vuelva al poder el régimen talibán, con todo lo que eso significa en violaciones a los derechos, particularmente de las mujeres, pero de toda la sociedad, ¿no? Gabriel, ¿qué se supo de los atentados? ¿Qué otra información hay al respecto? ¿Se conoció? Porque además vos nos lo contaste acá, que lograron desbaratar el último intento de atentado de hace algunos días. ¿Qué participación ha tenido el ISIS? ¿Qué declaraciones ha hecho el ISIS en los últimos días, en las últimas horas? Bueno, el ISIS se adjudicó estos atentados, recordemos, del jueves pasado, donde murieron alrededor de 180 personas, y lo que dice Estados Unidos es haber logrado dar contra un autobomba, un coche bomba que iba a ser detonado también en el aeropuerto de Kabul. Ahora bien, lo que señalan es que en ese ataque también mataron a civiles, a por lo menos una familia de 10 civiles que nada tenían que ver con el ataque, y donde entre esos 10 civiles había 7 niños de una familia, ¿no? Esto que Estados Unidos ha dado en llamar como los daños colaterales. Y lo que vamos a ver ahora, mientras reiteramos esta imagen de los muertos de los soldados norteamericanos que llegaron después de estos atentados, es lo que deja en números la intervención militar de Estados Unidos durante 20 años allí en Afganistán, ¿no? Números muy, muy impactantes porque decíamos, todo esto comienza con los ataques a las Torres Gemelas, donde murieron 3.000 personas. Pero en Afganistán murieron en la guerra entre 150.000 y 200.000 personas. A ver, si querés empecemos a repasar, porque acá tenemos la información detrás nuestro, para que nos expliques en números cuáles han sido las consecuencias. Cómo no, estos 20 años, el momento de mayor ocupación norteamericana y de los aliados de la OTAN fue en 2011, cuando hubo 130.000 soldados aliados justamente combatiendo a el talibán y a lo que quedaba todavía de Al-Qaeda. Ese fue el tope, pero en total han ido alrededor de 800.000 soldados norteamericanos durante estos 20 años. Vení, un número muy elevado. ¿Cuánto gastó Estados Unidos en esta incursión allí en Afganistán?
2,3 billones de dólares. En gasto militar es lo que le costó a Estados Unidos. A ver, son 5 veces el PBI de la República Argentina. Es lo que gastó Estados Unidos. Y esta es una esta queja incursión importante por parte de los estadounidenses. Sí, que los estadounidenses dicen, ¿por qué nuestros impuestos se van a esta guerra que queda tan lejos, donde ya mataron a Osama Bin Laden? ¿Por qué siguen manteniendo ahí las tropas? Es lo que decían los norteamericanos, ¿no? También. Es el 10% del PBI anual de los Estados Unidos, Sí, esto, ¿no? es un montón. Bueno, las bajas militares de los Estados Unidos fueron 2.474, 20.000 heridos en los 20 años de intervención militar. Esto tiene un costo también muy fuerte porque algunos de estas personas que volvieron tanto de Irak como de Afganistán tuvieron brotes psicóticos por estrés postraumático y cometieron masacres. Digo, para tener en cuenta eso, ¿no? Sí, las secuelas que no se ven. Las otras secuelas que Sí. lo hemos visto en muchas películas de los que sobrevivieron a Vietnam, ¿no? Sí. Bueno, 66.000 fueron al menos las bajas afganas del ejército que armó la OTAN para combatir al talibán. Un ejército de 300.000 personas murieron una quinta parte, 66.000. Al divino botón. Y cuando Nada. tuvieron que combatir al talibán, se fueron por la puerta de atrás. Lo que vemos es los ataúdes de esta familia muerta por el último ataque con drones de los Estados Unidos este fin de semana. 47.000 son los civiles afganos víctimas del fuego cruzado, aunque se calcula que en realidad llegan a 60.000 en total. 51.000 las bajas talibanas y 51.000 las bajas de otros opositores, 100.000, ¿no? Y fíjense, el drama humanitario, 3,5 millones de desplazamientos internos y 2,600,000 de refugiados afganos en el mundo. Esto es lo que deja la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. 20 años, recordemos. Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, empiezan esta invasión de Estados Unidos con la OTAN, derrocan al gobierno talibán de entonces y por otro lado salen a la casa de Osama Bin Laden, a quien logran cazar justamente en 2011 en Pakistán. Muchas gracias, Gabriel. De Mañana la nada. seguimos, como siempre. Nosotros hemos llegado al final de Minuto al Minuto. Como siempre, nos despedimos. Mañana nos reencontraremos a las 2 de la tarde y mantenete informado. En la pantalla de C5N está Agustina Rivas, está el señor Llorente, muy serio y preocupado por la academia, me dicen, ¿eh? Preocupado por el partido que hizo frente a Boca. Sí, me dice. Estoy muy preocupado. Lo critica. Critica a la sifoneta el señor Llorente y todo el equipo del diario, siempre presentes para brindarles la mejor información. Nosotros nos reencontramos mañana. Muchas gracias por estar del otro lado.